Sí. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. ¿Está contento? ¿Tiene sueño? Pellizquelo al que tiene a un lado. Sí, se duerme. Sí, se duerme. Algunos comenzaron antes de tiempo. Gracias a Dios por este tiempo, hermanos, que nos permite pasar. Y por su palabra que no falta. Su palabra siempre llega a tiempo, está presta para enseñarnos acerca de lo que el Señor quiere producir en nosotros. Y bueno, es necesario que cada uno de nosotros tengamos una disposición en el corazón, no solamente eso, sino en nuestros sentidos, para poder recibir lo que el Señor quiere darnos. Para eso, pues necesitamos estar atentos, ¿sale? ¿Va a estar atento? Sí, bueno, pues abra su Biblia, por favor. Romanos. Si alguno no trae Biblia o quisiera que le prestáramos una, acérquese con los sugieres, con alguno de los servidores, para que les faciliten una Biblia y pueda también usted seguir juntamente con todos los textos, aunque se proyectan en pantalla, pero de todas maneras es bueno que usted vaya haciéndose diestro en el manejo de la palabra del Señor y que usted pueda constatar por usted mismo que lo que estamos hablando está escrito en la Biblia, que no es razonamiento de hombres, sino que es la palabra de Dios, ¿sale? Romanos capítulo 12, manténganlo ahí. Seguimos con la serie de una nueva criatura y estamos viendo acerca de los rasgos de una nueva naturaleza. El día de hoy vamos a hablar de una enseñanza que le titulé Una demostración de vida cristiana. Es el tema, una demostración de vida cristiana. Vamos a basar principalmente en Romanos 12, 11 en adelante, pero vamos a leer desde el versículo 1 en este momento, ¿sale? Ya lo tiene, Romanos 12, 1 hasta el versículo 13. Vamos a darle lectura. Sígame con su vista. Dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen las mismas funciones, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos poner en tus manos este tiempo, darte gracias porque nos permites venir hasta este lugar para aprender de ti, para conocerte más, pero también para rendir nuestras vidas en completa adoración ante tu grandeza. Ayúdanos en esta tarde, toma control de esta reunión, de este tiempo, de mis palabras, toma control de cada uno de los sentidos de mis hermanos que están escuchando aquí presencialmente o por medio de la transmisión. Sigue hablando a los corazones y no nos dejes en la misma condición, porque cada día nos damos cuenta que necesitamos más de ti. El mundo se empeña por derribar a los que quieren conocer tu nombre, a los que quieren vivir piadosamente,
pero queremos de tu gracia, de tu sabiduría, queremos de tu fortaleza, del conocimiento de tu voluntad y de la llenura de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas este tiempo, obra poderosamente en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una demostración de vida cristiana. Todo lo que acabamos de leer, hermanos, hasta el versículo 13, y en las próximas enseñanzas seguiremos viendo algunos otros, es parte de la demostración de la vida cristiana. Lo hemos hablado con anterioridad. El apóstol Pablo invirtió 11 capítulos de esta preciosa carta, conocida como la Carta a los Romanos, para expresarnos teóricamente o teológicamente todo lo que ocurre en la vida del cristiano, desde su condición de muerte espiritual hasta que ha nacido de nuevo o es una nueva criatura. Y a partir del capítulo 2 en adelante nos habla de una vida práctica, la demostración del cristianismo, la demostración de una vida cristiana. Todo lo que hemos hablado anteriormente se relaciona con esto. Por lo tanto, nosotros tenemos que apegarnos a lo que la palabra del Señor nos dice y tenemos que ver qué es lo que nosotros debemos de estar demostrando a fin de manifestar que verdaderamente somos cristianos, que verdaderamente se ha generado en nosotros una nueva naturaleza, que Dios nos ha transformado, y así estar seguros de que al partir de este mundo pues estaremos para siempre con Dios. ¿Cuántos quieren estar para siempre con Dios? Para eso tenemos que estar seguros que el Señor ha transformado nuestras vidas. No podemos dejarnos guiar por lo que nosotros creemos que es la vida cristiana o lo que creemos que es demostrar la vida cristiana. ¿Cómo estás demostrando tú tu cristianismo? ¿Cómo estás demostrando tú tu vida cristiana, mi hermano o mi hermana? Porque en ocasiones vemos la vida cristiana como un cambio de metas. Antes teníamos metas superficiales y vanas, ahora ya tenemos metas más profundas, metas que sobrepasan lo terrenal o temporal. Vemos la vida cristiana como un cambio también de objetivos, un cambio de intereses. Antes nos interesaban las riquezas, ahorita ya no nos dejamos guiar por eso. También hay un cambio de prioridades. Pero a veces vemos la vida cristiana como un cambio constante. En todas estas cosas sí es una realidad, pero no consideramos, mis hermanos, el esfuerzo que tenemos que realizar a fin de que dichos cambios sean una realidad de nosotros. Sí entendemos que nuestra vida ya no es como la vida que teníamos estando en una naturaleza pecaminosa. Ya tenemos intereses distintos, ya tenemos prioridades distintas, pero en muchas ocasiones como cristianos nos quedamos en el mero conocimiento de lo que debe de ser o lo que debería de ser, pero dejamos de esforzarnos y no consideramos lo que tenemos que hacer a fin de que todo eso sea una realidad de nosotros. Sabemos que Cristo en su palabra nos dice que las prioridades de un cristiano cambian. Ya no son los hijos como anteriormente o como el mundo te quiere plantear, que los hijos son la prioridad en la vida matrimonial o en la vida de los padres. No, sino ahora como cristianos entendemos que nuestra principal prioridad es Dios. Y después de Dios, bueno, hay un orden que Él ha establecido para que nosotros nos guiemos por ese orden, pero en muchas ocasiones lo sabemos, pero no lo vivimos y no nos esforzamos para que esto sea una realidad. Tenemos que considerar que debe de haber un esfuerzo a fin de alcanzar estos cambios que la palabra del Señor quiere producir en cada uno de los que forman parte del cuerpo de Cristo. Porque es necesario, mis hermanos, que aquel que tiene su mirada puesta en el premio se esfuerce y manifieste su condición apta para ir avanzando hasta obtener el premio. Eso es en lo secular y también es en lo espiritual. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en el galardón que es Cristo Jesús, pero también tenemos que esforzarnos y manifestar que nuestra condición es la correcta para ir avanzando en el reino de los cielos, en el gobierno de Dios en nuestras vidas. Todo esto implica un trabajo. ¿A cuántos les gusta trabajar? Los demás, qué flojos.
¿A cuántos les gusta trabajar, sinceramente? Si no le gusta trabajar, pues no mienta, ¿para qué se eche otro pecado encima? Pero ¿en dónde te gusta trabajar? ¿O en qué te gusta trabajar? ¿En las cosas que te gustan? ¿Que te convienen? ¿O aún en aquello que no te gusta, pero que sabes que es lo mejor para tu vida? ¿En qué es lo que te gusta trabajar? Es fácil trabajar para obtener aquello que deseamos o que nos conviene, pero se vuelve más difícil el trabajo cuando tenemos que hacer algo que, aunque no vamos a obtener un beneficio quizás tangible, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Recuerdo hace ya muchos años, cuando estaba en la universidad, recuerdo un profesor, estaba joven el profesor, y este profesor nos daba una materia, no recuerdo muy bien cuál era, pero tenía que ver con las ciencias sociales, algo así. Pero él era odontólogo, era dentista y daba clases de algo que ver con las ciencias sociales. Y nosotros le preguntábamos que por qué, si era odontólogo, él daba clases en una escuela y algo con nada que ver que su carrera. Y él me dice, mira, en ocasiones te va a tocar hacer cosas que no te gustan, pero que te convienen hacer. Dice, a mí no me gusta ser dentista, no me gusta ser odontólogo, pero me deja mucho dinero. Y eso me gusta y eso me conviene, porque con eso yo viajo, con eso yo compro lo que quiero. Dice, pero a mí lo que en verdad me gusta es ser maestro, dar clases, eso me fascina. Y en ocasiones, dice, tenemos que hacer cosas que no nos gustan, pero que nos convienen para alcanzar las metas o los propósitos que tenemos en la vida. En la vida del cristiano así es, mis hermanos. Hay veces que no nos gustan hacer ciertas cosas o que específicamente no le gustan a la carne. Porque aún vivimos en la carne, aún tenemos en nuestros miembros, según la palabra de Dios, una naturaleza pecaminosa que se encuentra en una lucha constante contra la ley de nuestra mente y que nos quiere alejar de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo decía, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Porque así es la vida cristiana. A veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan o que no le gustan a la carne, pero que eso nos deja mayor provecho. A veces no te gusta venir a la iglesia, ¿verdad? Levante su mano, no se crean, pero a veces no les gusta, a la carne no le gusta venir a la iglesia porque tienes que soportar a todos los hermanos. Y aparte tienes que soportar al predicador. Porque es como en la escuela, aquí ni para dónde corras. Si te paras más de 3 veces al baño ya es extraño. Te agarramos al final y te exhortamos. Pero a veces no nos gustan, pero es lo que nos conviene, es lo que la vida espiritual demanda, es lo que es necesario para que las metas en la vida del cristiano se cumplan, para que Dios vaya cumpliendo su propósito en nosotros. En muchas ocasiones, como cristianos, pensamos que estamos trabajando en la vida cristiana, mas la realidad es que no está ocurriendo nada en nuestras vidas. Por eso pasan años y años y el carácter se sigue manteniendo igual. Por eso los de tu casa ya no creen en ti. Confiesas que tienes 20 años de cristiano y muy poco cambio, muy poco trabajo, muy poco esfuerzo, porque te has pasado la vida pensando que estás trabajando, pero en realidad solamente trabajas en lo que te gusta. Y en aquellas cosas que te incomodan, las dejas de lado, de modo que no producen nada, no producen un testimonio real que acerque a otros a querer experimentar la vida en Cristo. Porque el verdadero trabajo se refleja en aquello que trae resultados. Si trabajas, indudablemente va a haber resultados. ¿Cuántos saben esto? La ley de la siembra, ¿no? El que siembra cosecha. El que no siembra no cosecha nada. Es como aquel que va al gimnasio, pero solamente a ver. No toca los aparatos, pero anda presumiendo en todos lados las rutinas del gym que ve de todos los demás. Y no produce nada y su cuerpo no es de gimnasio. Pero va al gimnasio.
Muchos vienen a la iglesia a ver nada más, pero no producen nada. Y se saben la Biblia y platican de lo que ven que está produciendo Dios en los demás. Y dan testimonio como si fuera de ellos. Pero no están trabajando, no hay resultados visibles. Muchas ocasiones también estamos dispuestos o más dispuestos a trabajar en las cosas naturales y convenientes a nuestro propio razonamiento que a lo que Dios nos está demandando o en lo que Dios está preparando para nosotros. Le echamos más ganas a lo natural que a lo espiritual. Así eran los judíos. El Señor los exhortó, si ustedes recuerdan, ahí en Juan capítulo 6, cuando los judíos se esforzaban por encontrar a Jesús y lo estaban buscando e invertían toda la tarde en buscar al Señor. El Señor había pasado al otro lado del río y cuando lo encontraron le dijeron: Señor, ¿dónde estabas? Y el Señor les dijo en el versículo 26, ustedes me buscan no porque han visto las señales, no porque ustedes estén creyendo en que verdaderamente yo soy aquel que había de venir, no, sino porque comieron el pan y se saciaron. Lo buscaban por el alimento natural, porque si Jesús les daba de comer, ya no tenían que ir a trabajar y soportar a su patrón o a su señor. Y luego en el versículo 27 les hace una exhortación diciendo: trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dando a entender, mis hermanos, con esto, que es necesario trabajar en las cosas espirituales y no enfocarnos simplemente en aquello que nosotros creemos más conveniente para nuestras vidas, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Te esfuerzas por darle a tus hijos una buena carrera, por darles un coche, quizá una buena casa, una televisión de 70 pulgadas o un Xbox, pero no te esfuerzas por darle un capítulo de la palabra de Dios. Personas que se esfuerzan más, mis hermanos, por conseguir un carro. Se esfuerzan más por planear un viaje y conocer un lugar que por toda su vida han deseado conocer. Se esfuerzan más por planear un cumpleaños. O incluso se esfuerzan más por obtener un trabajo o un puesto secular y escalar en la empresa. Pero se esfuerzan muy poco en las cosas de Dios. Se esfuerzan muy poco en alimentarse de la palabra diariamente, alimentarse de la oración, alimentarse del amor fraternal. Por ahí estuvo circulando una imagen que se me hizo muy adecuada para el tema, porque hacía una comparación entre el trabajo y la iglesia. ¿Cuántos la han visto? Si no la han visto, yo se la digo, no se duerma. Está el trabajo por un lado y está la iglesia por el otro lado. En el trabajo vas 5 días a la semana y a la iglesia solamente vas un día a la semana y se te hace mucho. En el trabajo eres puntual porque te dan un bono por puntualidad. En la iglesia llegas tarde. En el trabajo, si te sientes mal, de todas maneras vas. En la iglesia, si te sientes mal, no vas. Traes un dolorcito de cabeza, ahí traes poquita diarrea y ya no te paras en la iglesia. Si llueve, al trabajo igual vas. Pero si llueve, a la iglesia pues no vas, porque está lloviendo. Si no tienes dinero, de todas maneras tienes que ir a trabajar. Y si no tienes dinero, a la iglesia mejor no vas, porque no tienes dinero. Si tienes depresión, con todo y tu depresión vas al trabajo, aunque le eches las cargas a todos los compañeros. Andes lloriqueando y andes quejándote de todo el mundo, pero vas al trabajo con depresión. Tienes depresión y a la iglesia no vas. Estás enfermo, igual vas al trabajo. Te enfermas, a la iglesia no quieres ir. En el trabajo haces horas extras. En la iglesia quieres salir más rápido.
Y si el predicador normalmente no pasa, se tarda un poquito más, ya andas quejándote. Si predica el Andrés, o el Abraham o el Iván. En el trabajo no tienes ningún problema con tus compañeros. Y en la iglesia estás bronqueado con todos los hermanos. En el trabajo te comprometes y cumples. En la iglesia no cumples tus compromisos. Y la más común de todas, en el trabajo te mantienes despierto. Y en la iglesia, ustedes ya saben lo demás. Pero esto es una realidad, hermanos. Nos esforzamos más por lo que creemos que es más conveniente. Yo te voy a preguntar algo, ¿qué te conviene más? ¿Las cosas del mundo, las cosas terrenales y temporales o las cosas de Dios? Desde luego las cosas de Dios. Ojo, no estoy descalificando las otras, Simplemente estoy marcando prioridades. Y que si te esfuerzas por las cosas temporales y pasajeras, ¿cuánto más no te deberías de esforzar por las cosas eternas? Ahora, vamos a aprender que esforzarse por las cosas eternas también nos trae beneficio aquí en la tierra. Pero aquel que se esfuerza únicamente o le pone mayor interés o prioridad a las cosas del mundo, está sufriendo estragos en sus vidas. Pablo, en todo lo que leímos de Romanos, detalla algunos aspectos que se derivan de la nueva forma de vida visible. Repite conmigo, visible. A veces pensamos que la vida cristiana no se ve. ¿Cuántos se han encontrado, sean sinceros, con personas ahí en la calle que de repente tú estás platicando con ellas, o familiares o amigos, vecinos, y que de repente en medio de la plática te dicen, yo soy cristiano? Y tú dices, ¿qué? Porque con lo poquito que pudiste palpar o convivir o percibir, te das cuenta que no es así, que no hay una vida cristiana. ¿Sí les ha pasado o no? Bueno, la vida cristiana se ve, y la vida que no es cristiana también se ve. Hay aspectos que se derivan de esta nueva forma de vida que Dios nos ha dado y que es visible. Es una nueva forma de vida que Cristo nos ha dado por su gracia. Nunca se nos olvide esto, es por su gracia. Es un regalo que se ve. Una forma de vida que está ligada o está unida en el amor de Dios a nuestros hermanos, a la iglesia, y que se manifiesta en la manera en la que nos conducimos diariamente, dentro y fuera de la iglesia. Tenemos comportamiento en la iglesia y tenemos comportamiento fuera de la iglesia, y todo esto es visible. Se tiene que ver. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 5:16. Así brille su luz, esa nueva forma de vida que han obtenido por la gracia de Dios, por haber creído en el sacrificio de Cristo Jesús, que perdona nuestros pecados, que nos limpia de toda nuestra maldad y que nos justifica delante del Padre. Esa nueva forma de vida brille delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen ellos a su Padre que está en los cielos. Para que vean, dice, sus buenas acciones. ¿Cuáles buenas acciones? ¿Las que tú crees que son buenas acciones? No, las que la palabra de Dios nos dice que debe de ser una buena acción según la vida cristiana. Aquellas que surgen de una mente renovada. Son marcas, mis hermanos, en el cristiano, que deben de ser la prueba de su arduo trabajo en el Señor. Del mismo modo en que una mano encallecida, una mano dura, muestra cuán duro también ha trabajado. Si nunca han visto una mano dura y encallecida, al final acérquense con Mario. Él tiene las manos bien encallecidas de tanto que trabaja. Pero sus manos demuestran que trabaja. En la vida cristiana hay marcas que demuestran que hay un arduo trabajo en el Señor, en la vida espiritual.
El apóstol Pablo habla de ser fervientes en espíritu sirviendo al Señor, es decir, de siempre mantener un calor necesario que produzca la energía para poder realizar el trabajo que Dios nos demanda. Nos habla de ser gozosos, de estar siempre gozosos en la esperanza. Es decir, vivir sin perder o quitar la mirada o la vista de lo que Dios nos ha prometido, sino manteniendo siempre un entusiasmo por ver cumplidas las promesas de Dios. Nos habla también de ser perseverantes aún en medio del sufrimiento, pacientes, sabiendo que Dios tiene control y tiene un propósito en eso que estás padeciendo, que estás viviendo. Se nos dice que debemos de ser dedicados a la oración, perseverantes en la dependencia de Dios y en el reconocimiento de que Él está obrando en nuestras vidas. También otra de las marcas es que debemos de ser un instrumento para suplir las necesidades de los hermanos, actuando siempre a favor de la iglesia, más allá de buscar un beneficio personal. El que no es iglesia no lo entiende y piensa que quieren abusar de él. Pero es como creer que tu mano quiere abusar de tu pie. No debe de ser así. Siendo hospitalario, dice el apóstol Pablo, es decir, recibiendo a todos aquellos que necesitan de un abrigo o simple y sencillamente de un abrazo. ¿A cuántos les han dado un abrazo a algún otro hermano? ¿Siente rico o no? Si no, para decirles que ya no les den nada. A veces se necesita de un abrazo, del calor del amor de una familia fraternal en Cristo Jesús. Pero todo esto, mis hermanos, se desencadena de aquella indicación que nos da la palabra de Dios en Romanos 12:11, que dice que es necesario desechar la pereza y abrazar la diligencia. Todas estas cosas deben de ocurrir en el contexto de la iglesia, de nuestra relación con los hermanos. Nunca debemos olvidar, mis hermanos, que ya no podemos pensar egoístamente ni individualmente. Ya formamos parte de un cuerpo. Ahora somos parte de la iglesia y tenemos que participar activamente en el cuidado y desarrollo espiritual de la vida de los hermanos o del cuerpo de Cristo. En todas las cosas que ya mencioné y muchas más que la palabra de Dios nos marca como rasgos de una nueva naturaleza, rasgos que evidencian el arduo trabajo que estamos haciendo en el Señor. Pero todos los rasgos, todas las cosas que hagamos o que pretendamos hacer o que tengamos conocimiento que debemos hacer, va a carecer de sentido y va a carecer de potencia, de poder, si no se mantiene la diligencia necesaria para cada una de ellas. ¿Cuántos han visto o conocido personas que comienzan bien pero terminan mal? Así pasa. Comienzan bien y terminan mal. Platicando con el pastor Sergio, la vez que vino a compartirnos en matrimonios, él nos compartía cómo se inscribían en el instituto bíblico 300 personas. Y al trimestre o a los 2 trimestres ya nada más quedaban 80. Muchas que comienzan con todo el ánimo, pero terminan mal. Si no se mantiene la diligencia necesaria, entonces eso no da fruto. No sirve de nada, carece de sentido, carece de poder. Es como aquel que dijo el Señor Jesucristo, que quiso comenzar a edificar, pero no pudo terminar. Después todos comenzaron a burlarse de él. Por esta causa, mis hermanos, un buen desarrollo de la vida cristiana se debe en gran parte a la diligencia que pongamos a todas aquellas cosas que se nos demanda que hagamos ahora como hijos de Dios. Ya no más lejos de la perfecta sabiduría, la cual nos producía errar constantemente al blanco. Esa sabiduría terrenal, animal y diabólica que nos llevaba a tomar decisiones equivocadas constantemente. ¿Sí les pasó o no les pasó?
¿No? ¿Nomás a mí? Dije, borro este pedazo de la enseñanza porque no funcionó, le voy a poner aquí. No os hagáis, hermanos. Cada rato tomaban decisiones equivocadas y la regaban y se llevaban entre las patas al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres y a todo mundo, hasta el pobre perrito, que es un pan de Dios, el pobre Chucho. Pero ya no más alejados de esa perfecta sabiduría, de la sabiduría terrenal y diabólica, ahora estamos cercanos a la perfecta sabiduría, que es la sabiduría de Dios. Y no tomar de esa sabiduría, mis hermanos, alejarnos de ella para seguir cometiendo los mismos errores, no debería de ser así. Ahora estamos pegados a la mente de Cristo por medio de la palabra y de su Espíritu Santo, con el fin de conocer más profundamente cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La tenemos a la mano. Ya no podemos estar equivocándonos de la misma forma que nos equivocábamos antes. De otro modo tendríamos un reflejo de que no buscamos la palabra de Dios. No estaríamos demostrando la obra que Dios está haciendo en nosotros o que se supone que debe de estar haciendo en nosotros. Porque la vida cristiana, mis hermanos, debe de demostrarse bajo el fundamento del esfuerzo por hacer la voluntad de Dios. El cristiano se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, sí o sí. Para el cristiano ya no aplica aquello de vale más pedir perdón que permiso. ¿Verdad que no? ¿Cómo le vas a ir a decir a Dios, Señor, pues vale más, al rato te pido perdón? Obviamente el Señor sabe que tu arrepentimiento no va a ser sincero. Vas a ir acumulando pecado, un pecado que te va a insensibilizar, te va a enfriar en la vida cristiana y vas a terminar por apartarte de Dios, para evidenciar que realmente lo que estaba ocurriendo en tu vida no era genuino. Había un campesino. Esta es una historia que leí en Facebook, por ahí la subió una hermanita de aquí de la iglesia y me agradó como ejemplo para esto. Dice que había un campesino que acostumbraba a decirle a sus hijos cuando eran niños que cuando tuvieran 12 años les contaría el secreto de la vida. ¿Algunos han leído esta historia? ¿Sí? Duérmase un ratito, hermana. ¿No? Les vuelve a escuchar. Eso. Digo, ella sí tiene permiso, los demás no. Este campesino acostumbraba a decirle a sus hijos, cuando eran niños, que cuando cumplieran 12 años les contaría el secreto de la vida. Cuando el más grande de ellos cumplió 12 años, le preguntó ansiosamente a su padre cuál era el secreto de la vida. Y el padre le respondió que se lo iba a decir, pero que no debía revelárselo a sus demás hermanos. Entonces lo agarra y le dice, hijo mío, el secreto de la vida es este: la vaca no da leche. ¿Qué dices?, le preguntó el muchacho de una manera incrédula. Tal cual lo escuchas, hijo. La vaca no da leche. Hay que ordeñarla. Tienes que levantarte a las 4 de la mañana. Tienes que ir al campo, tienes que caminar por el corral lleno de excremento, tienes que atarle la cola, tienes que atarle las patas a la vaca, tienes que sentarte en el banquito, colocar el balde y hacer los movimientos adecuados. Ese es el secreto de la vida. La vaca no da leche. ¿La ordeñas o no tienes leche? Y decía este mismo escrito, hay una generación que piensa que las vacas dan leche. ¿Cuántos piensan que las vacas dan leche? Que las cosas son automáticas y gratis. Y así lo quieren todo, automático y gratis. Quieren una vida espiritual gratis. Quieren un crecimiento espiritual gratis. Quieren aprenderse la Biblia sin leerla. Yo no me sé los pasajes y los lees. No, casi no. Eso así no funciona. Las cosas que uno recibe son el esfuerzo de lo que uno hace.
dice el escrito también. Así que recuerden compartir con sus hijos desde pequeños este secreto de la vida, para que no crean que el gobierno o sus padres o por sus lindas caritas van a darle todo cual vaca lechera. No, las vacas no dan leche, hay que trabajar por la leche. Mis hermanos, en la vida cristiana ocurre algo similar. La vida cristiana nada ocurre por automático. Tu matrimonio no se arregla por automático. Tus hijos no crecen siendo buenos muchachos por automático, y mucho menos reciben a Cristo Jesús por automático o de manera gratuita. El crecimiento espiritual no se da por automático. Es necesario hacer algo a fin de obtener un resultado. ¿Quieres un buen matrimonio? Trabaja, no seas perezoso. ¿Quieres tener un buen matrimonio? ¿Quieres tener a tu esposa contenta? Llévale flores. Nah. Ir hasta allá y luego el trafical y luego el calor y no. Trabaja, si no, no vas a tener un buen matrimonio. ¿Quieres que tus hijos conozcan la vida cristiana? Enséñaselas. Se comete, mis hermanos, uno de los errores más grandes del entorno cristiano cuando damos por sentado que las cosas se arreglarán por sí solas. Y muchos atraen el cristianismo a otros bajo este argumento: ve a la iglesia y tus problemas se acaban. ¿A cuántos se le han acabado los problemas? Así parezcas, así te sientes aquí 100 años. ¿Cuántos tienen 100 años? Bueno, así te sientes 100 años aquí, si no trabajas, si no eres diligente en las cosas del Señor, la vaca nunca va a dar leche. Vas a tener la misma condición, el mismo matrimonio, los mismos hijos, los mismos problemas, la misma falta de sabiduría, la misma falta de consejo, la misma falta de paz, las mismas luchas siempre. Las cosas no se arreglan por sí solas. Muchos piensan que los cambios que necesitamos en nuestras vidas o que el orden requerido en nuestras vidas surgirá de manera automática. Mis hermanos, no es así. Y el problema está en que el tiempo sigue avanzando. El tiempo no se detiene. Y cuando no trabajamos para que algo positivo suceda en nuestras vidas, y cuando hablo de algo positivo me refiero a lo que dice la palabra del Señor que debe de ocurrir en nosotros. Si no trabajamos para que algo positivo suceda en nuestras vidas, mis hermanos, el mundo se va a encargar de producir desorden en nosotros. Porque ¿qué creen, mis hermanos? El mundo sí está trabajando, El diablo sí está chambeando. El mundo trabaja por apartar cada vez más de la mente a Dios. Ahí está todo el movimiento. ¿Cuánto grilla y cuánto desorden no hace ese LGTB no sé qué? Por imponer su pensamiento. Están dispuestos, mis hermanos, a perder millones y millones y millones de dólares a irse en contra de Dios. Ahí está, ¿no crearon la película esa del Buzz Lightyear? Que no pegó. Invirtieron $200 mil millones en esa película. Está trabajando y le está invirtiendo dinero para implantar en la mente de las personas lo contrario a la voluntad de Dios. Y así es con todo. ¿Cuántos motivadores cristianos no han surgido? ¿Y cuántos de ustedes siguen en Facebook a motivadores cristianos? Ahí está Daniel Aviv, ese tipo que es más motivador de no sé de dónde que cristiano. Y muchos se comen sus comentarios porque no trabajan, no son diligentes en escudriñar la palabra. No son diligentes en buscar lo que el Señor demanda verdaderamente de ustedes. Y quieren que les den lo que su corazón desea. El mundo se va a encargar de producir desorden en sus vidas, en sus familias, en sus matrimonios, en sus pensamientos. Comenzando desde ahí, desde la mente. Implanta pensamientos y trabaja para que esos pensamientos sean efectivos en sus corazones y en sus pensamientos. Son diligentes. Y continúa hasta buscar arruinar todas las cosas a nuestro alrededor.
Continúa el mundo trabajando, continúa Satanás trabajando para producir desánimo en la vida de los cristianos, en la vida del mundo. Ahí ves cristianos todos desanimados porque Rusia y Estados Unidos están peleados y no saben ni qué onda, pero están desanimados por eso. Ahí están todos desanimados porque el euro bajó y ni europeos son. Pero el mundo va a utilizar todo, mi hermano, para traerte desorden. Trabaja constantemente y es diligente en su labor por producirte insatisfacción. Que no estés contento con lo que tienes, cuando la palabra del Señor nos dice: teniendo sustento y abrigo, tengan contentamiento, porque los que quieren enriquecerse caen en lazo y en muchas ganancias deshonestas que hunden a los hombres en perdición. No, pero ahí están los motivadores cristianos. Entonces sí se puede entablar el deseo de riqueza con Cristo. No puedes servir a dos señores a la vez. Terminarás aborreciendo a uno y amando al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Pero el mundo quiere traer desorden a tu vida, insatisfacción. El mundo trabaja por producir completa vaciedad en tu corazón, de modo que termines diciendo: Cristo no sirve, la palabra de Dios no es la verdad, la comunión con Dios es una farsa, al igual que todas las demás religiones. Pero yo les aseguro que de mi vida nadie puede arrancar el testimonio de la palabra. A mí nadie me puede quitar mi experiencia y mi comunión con Dios. Por más que el mundo se ponga en contra, como aquellos jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego, nadie quitó su fe porque ellos sabían lo que estaban experimentando con Dios, con Cristo. Si no trabajamos para que suceda lo que Dios quiere producir en nosotros, el mundo se va a encargar de producir otras cosas, mis hermanos. Al final el corazón tiene que estar lleno de algo. Al final la mente tiene que estar lleno de algo. Al final la iglesia tiene que estar lleno de algo. Pero cada uno de nosotros decidimos si son las cosas de Dios o son las cosas del mundo. Si permitimos que el mundo arrastre o arrase con nuestros deseos, o ajustamos nuestros deseos a la palabra de Dios y comenzamos a experimentar lo que el trabajo arduo produce en la vida espiritual, en la vida familiar de una persona. La vida cristiana, mis hermanos, tiene que ser visible. Escúchame bien, no puedo ser cristiano solamente en el interior. Ya dejemos de lado aquel dicho que dice: Dios conoce mi corazón. Eso díselo a Dios en tu intimidad. Señor, tú conoces mi corazón, como lo hacía David. Señor, examina mi corazón y conoce mis pensamientos. Ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Eso díselo a Dios en intimidad. Pero no lo uses como pretexto para justificar una mala vida espiritual. No, trabaja para que sea visible que verdaderamente estás anhelando las cosas de Dios. Esfuérzate por la palabra, por obtener la palabra. Esfuérzate por ser diligente y no perezoso. La vida cristiana no puede ser solamente en el interior, sino que la vida práctica debe de ser la bandera del cristiano, el vivir la palabra de Dios. De hecho, en eso se fundamenta la vida cristiana y por eso ha podido permanecer hasta el día de hoy. Después de casi 2000 años que el Señor Jesucristo estableció a su iglesia y ascendió a los cielos, porque la vida cristiana es una vida práctica, visible, que otros han visto y que han caído a la realidad de que es verdad, de la que la vida cristiana es algo genuino. Sean diligentes y no perezosos, dice el apóstol Pablo, Dios hablando a través de este hombre. Porque en la vida cristiana se requiere un esfuerzo continuo. No es posible, mis hermanos, avanzar en el reino de Dios si no se tiene la disposición para buscar el cambiar aquellas prácticas corruptas que aprendimos del mundo por una vida de ejercicio continuo en la piedad. Hay que cambiarlo, pero hay que esforzarnos. Si no, no avanzas en el reino de Dios. Si no, no avanzas en la demostración de esta nueva naturaleza. Si no manifiestas rasgos de que verdaderamente Cristo vive en ti, de que el Espíritu Santo gobierna tu vida. Recordemos, mis hermanos, que el comportamiento cristiano
resulta o se desprende de una continua renovación del entendimiento. Lo leímos al principio de Romanos 12, versículo 2. El comportamiento que debo de tener como cristiano, como hijo de Dios, se desprende de una renovación continua en nuestro entendimiento. De manera que en la medida que nos adentramos a la comunión con Dios, por medio de la palabra y de la oración, nosotros vamos ajustando nuestros pensamientos a la forma de vida que Dios preparó para nosotros. Lo entendemos y lo confesamos como bueno, agradable y perfecto para nosotros. Pensamientos de bien y no de mal. Y preferimos desechar lo nuestro para obtener lo de Dios, porque sabemos que es lo mejor. Alguien que no ajusta sus pensamientos a los de Dios es alguien que es llevado por su propio razonamiento a actuar en semejanza al mundo, a cómo actúa el mundo, de manera que le es más difícil entender la responsabilidad que tenemos delante de los demás. O como dicen por ahí, le importa un comino lo que los demás piensen, lo que los demás vean, o cómo tú, o lo que tú estés produciendo en otras personas. Le importan un comino los hijos. No le interesan lo que están produciendo en los hijos, en el corazón de ellos. Porque su corazón, su entendimiento no es continuamente renovado. Sus pensamientos no son cambiados por los pensamientos de Dios. ¿Son importantes los hijos? Levante su mano, ¿quién cree que son importantes los hijos? El que diga que no, por eso Dios no te da más. Los hijos son importantes y la palabra del Señor nos dice que es necesario que los tratemos con ese valor, que al fin y al cabo serán los próximos instrumentos de Dios. Pero a algunos no les importa cómo están instruyendo a sus hijos, porque su razonamiento, su forma de pensar no se ha ajustado a los pensamientos de Dios y no se esfuerza por cambiar su manera de pensar. Alguien que no ajusta su mente a la mente de Dios, a la palabra de Dios, le es difícil entender las responsabilidades que tiene. Por ejemplo, la responsabilidad de una demostración genuina del amor. ¿Ustedes creen que somos responsables de mostrar amor? Somos responsables, hermanos. El que no entiende esto, no le interesa mostrar amor. Si le habla bien, si no le habla tan bien, si lo conoce bien, si no lo conoce tan bien, si está bien o mal, no le importa. Lo saluda de lejos y con eso está contento. Pero hay una responsabilidad, el mostrar el amor los unos para con los otros. Pero para mostrar el amor, ¿sabe qué es necesario? Quitar el egoísmo de nuestro corazón. Y hay que trabajar arduamente, ser diligentes en examinarnos continuamente. Pero qué flojera, ¿verdad? Qué flojera agarrar un día, sentarme y examinar mi corazón si realmente estoy siendo egoísta. Qué flojera sentarme un día a pensar si estoy contribuyendo o no a la iglesia, si estoy amando o no estoy amando a los hermanos. Mejor prefiero pensar que sí. Y prefiero pensar que no soy egoísta, que no soy soberbio, que no soy altivo, que no soy nada de esas cosas. Y cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Prefiero pensar eso a sentarme y ser diligente en examinar mi vida, mi corazón, a fin de obtener un crecimiento espiritual correcto. Es necesario quitar el egoísmo. Mas aquel que no ha podido renovar su entendimiento lo suficiente por medio de la palabra de Dios, porque no lee suficientemente la Biblia, porque no está expuesto constantemente a la palabra de Dios a través de las reuniones en la iglesia, porque no está expuesto a través de la oración a Dios, alguien que no ha podido renovar su entendimiento lo suficiente, no digo que no sea cristiano, que no sea nacido de nuevo, digo que no avanza lo suficiente porque no le pone la suficiente diligencia o esfuerzo o trabajo a lo que la palabra de Dios demanda. Alguien que no ha podido renovar lo suficiente su entendimiento, su forma de pensar, siempre se va a reservar ciertos derechos o beneficios personales. De manera que cree que despojarse siempre es mucho. Te tienes que despojar siempre. No es mucho. Y va a terminar pensando como los discípulos. ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mis hermanos que pecan contra mí? ¿Hasta 3?
Y Jesús le dice, no, hasta siempre. Hasta siempre. Tiene que ser una práctica continua en tu vida cristiana. El que no entiende esto, se reserva los derechos, se reserva los beneficios. Piensa que es medio esclavo del Señor. Piensa que es medio cristiano. No está dispuesto a despojarse siempre. También tengo mi tiempo, también son mis derechos, también tengo derecho a divertirme, y empieza a exigir cosas porque piensa que despojarse en todo tiempo es mucho. Yo quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Creen que es nuestra responsabilidad o que Dios nos demanda como cristianos despojarnos en todo tiempo? La Escritura nos demanda despojarnos siempre. Ahora, te voy a hacer otra pregunta. ¿Dios te pone en situaciones todos los días que tengas que despojarte de algo? Hablando materialmente o naturalmente. O sea, siempre te pone personas que todo el tiempo tienes que estarle dando dinero a personas. Todo el tiempo tienes que darle tiempo a personas. Todo el tiempo tienes que... ¿Así te lo exige Dios? O sea, ¿no tienes vida? Vaya. ¿No tienen vida? ¿Verdad que sí? Tenemos una vida, hermanos. Dios no es un Dios que siempre nos esté atosigando, diciendo, no, tienes que entregarle tu tiempo a la iglesia. Tienes que hacer el aseo todos los días de reunión. Tienes que venir y servir a los hermanos y ver cuántas... No, mis hermanos, a lo que se refiere en despojarse siempre es siempre que sea necesario. Siempre que Dios te ponga la circunstancia, la situación. Obviamente tiene que haber un despojo de tu carne continuo y eso es algo personal. Pero me refiero en relación a los demás, a la iglesia, a los hermanos. Un hombre dijo, necesitamos olvidarnos de nosotros mismos, esforzándonos por desprendernos de nuestra negligencia para poder ser realmente libres, obedeciendo y sirviendo a Cristo con prontitud. Les repito, necesitamos olvidarnos de nosotros mismos, esforzándonos por desprendernos de nuestra negligencia para poder ser realmente libres, obedeciendo y sirviendo a Cristo con prontitud. Alguien que no es capaz de desprenderse de sí mismo cada vez que le sea necesario hacerlo, demuestra que no es del todo libre. Es decir, que ha decidido continuar esclavizado parcialmente a sí mismo, a sus propios deseos y a sus propias pasiones. Pues solo a alguien que es capaz de eliminar el egoísmo de su corazón puede hacer evidente que ha palpado la verdadera libertad en Cristo Jesús. Pero cuando no estamos dispuestos a trabajar para que estas cosas sean posibles, mis hermanos, no hay un crecimiento, un desarrollo de la vida espiritual. Alcanzas cierto nivel y hasta ahí te quedas. El nivel en el cual tú estés dispuesto a quitar el egoísmo y despojarte de ti mismo. Una vez me dijo un pastor, hermano, primero están los deberes que los placeres. Eso es algo que debe de operar en todas las vidas, en todas las áreas de la vida del cristiano. Primero los deberes que los placeres. ¿Dormir es un placer? ¿Cuántos disfrutan dormir? Pero te tienes que levantar a veces para ayudar a la esposa, para ayudar a los hijos, para abrirle al hermano que te está tocando a las 5 de la mañana. Pero es un deber que tenemos. Primero los deberes que los placeres, tenemos que trabajar. A veces quieres tomar un rato de descanso, pero tus hijos quieren jugar. O un hermano quiere platicarte lo que ha pasado durante los últimos 10 años. Y si tú tienes, pero tengo derecho a descansar, ¿por qué no mejor le pides gracia a Dios? Porque Dios te da tiempos de descanso. Algunos duermen 12 horas. ¿Cuántos duermen 12 horas? Dios da suficiente tiempo de descanso. Dios da suficiente recursos económicos. ¿O no? ¿O cuántos se han muerto de hambre? Yo a todos los veo bien, excepto a uno, a dos, tres.
Dios siempre da de más en abundancia. ¿Será mucho pedir cuando Dios nos pide que nos despojemos a beneficio propio? ¿Trabajar por algo que el Señor quiere producir en nuestras vidas? En la vida cristiana, mis hermanos, debe de existir más diligencia y menos pereza. Cuando creemos en Cristo, se nos encomienda una tarea que requiere esfuerzo y diligencia. Aquel que viene a la vida cristiana no viene a descansar, viene a trabajar más. En el mundo descansabas porque no tenías que nadar contracorriente. ¿Para dónde iban todos? Allá ibas tú. Como partido de fútbol de niños, ¿verdad? Avientan el balón para allá y todos los niños para allá. O como la selección mexicana también, pero antes de Cristo, mis hermanos, no nadábamos contracorriente. Íbamos todo, no el esfuerzo. ¿Qué esfuerzo nos ameritaba eso? Ninguno. En Cristo venimos a trabajar, a ser diligentes en lo que el Señor nos demanda, si es que queremos ver los resultados que Dios quiere producir en nosotros. Por eso el Señor, cuando habla de las bienaventuranzas, habla de cosas que deben de surgir de un corazón, de algo interno, para que seas entonces pleno, si tú trabajas en todas las cosas que el Señor te demanda. Los que estamos en Cristo, mis hermanos, los que entramos a la vida cristiana, nos enfrentamos con un gran conflicto. ¿Saben contra quién? Principalmente contra el príncipe de este mundo. Cuando tú te acercas a Cristo, automáticamente te vuelves enemigo del diablo. ¿Cuántos quieren ser enemigos del diablo? No importa, Cristo lo venció. Como aquella vez que estábamos evangelizando en el centro y estaban dos chiquillas como de unos, yo creo 17, 18 años más o menos. Y estaban acá vestidas bien punquetotas, así, de negro pues y todo eso. Y llegamos y le decimos, mira, estamos hablando de la palabra de Dios. No, yo creo en Satanás, dice, yo creo en el diablo. Y le dije, sí, Cristo lo venció. Como te decía, estamos, y se quedó así, como diciendo, no le tuvo miedo al diablo. Pues le tendría miedo si no tuviera a Cristo. Como aquellos hijos del tal Ezeba, ¿no? Que se le quisieron poner al tú por tú y los sacó desnudos y encuerados por todas las calles, ahí todos golpeados. Pero cuando alguien se acerca a la vida cristiana, nos enfrentamos con un gran conflicto con Satanás principalmente, después con el mundo y después contigo mismo. Pregunta, ¿tú crees que es necesario trabajar para hacer frente a todo eso? Imagínate, mi hermano, vas en contra del diablo, vas en contra del mundo y para acabarla también de ti mismo. Porque hay que quitar el egoísmo, la soberbia, la altivez, la vanidad, esos aires de grandeza. Es que yo quiero ser como Cristian Nodal. O quiero ser como la Belinda. Yo no entiendo eso, pero todo eso ya no tiene que estar en tu mente. Y hay que trabajar para quitar todo eso. Vamos en contra de todas estas cosas. Y todo esto, mis hermanos, es de tomarse muy en serio. Porque el mundo está despedazando a las personas. Satanás está despedazando a las personas. Las mismas personas se están haciendo pedazos ellos mismos, unos contra otros. Se están haciendo pedazos los matrimonios. Se están haciendo pedazos los padres contra los hijos. El mundo está haciendo pedazos a las demás personas. Y Satanás, su encomienda principal es arruinar la vida de los hombres, tan solo por el hecho de ser creados a imagen y semejanza de Dios. Todo esto tiene que tomarse en serio. Si tú no lo tomas en serio, te vas a hacer pedazos. Tienes que trabajar, tienes que tomar en serio esto para que no menosprecies cualquiera de estos enemigos, los cuales seguramente si los menosprecias terminarán por arruinar tu vida espiritual y tu vida natural también. Si no es que ya está pasando en alguno de ustedes. Con el mundo, con el diablo y con nosotros mismos no podemos hacer tregua. No podemos decirle, oye, un minuto de descanso, ¿no? Porque tú le das un minuto de descanso y te hace pedazos. Ahí está David, quiso reposar y cometió asesinato y adulterio. Cuando quiso reposar, creyó que tenía derecho a descansar porque era el rey. Y se encontró metiéndose con una mujer casada y no solamente eso,
matando a su esposo. Y después por su culpa también murió el bebé. Porque quiso descansar el señorito. Imagínense, tenemos que tomar en serio la vida cristiana. Tenemos que tomar en serio todo lo que tenemos en contra a fin de que aterricemos a la realidad de que tenemos que esforzarnos. No pasa nada. Dios está en todos lados. Pero ya llevas un año sin ir a la iglesia, pero pues Dios está conmigo. ¿Será cierto? Y volteas a ver el contexto y no, hay algo. Hay algo ahí que no lo quiere dejar avanzar. No se puede hacer tregua, no podemos pretender que si nosotros descansamos, ellos también van a descansar. Que nuestra nueva naturaleza nos permita pasivamente que la naturaleza corrupta que antes nos gobernaba continúe ganando fuerza en nosotros. No podemos pretender eso. No, la nueva naturaleza tiene que fortalecerse y luchar de manera activa en la pelea a fin de no ser despedazados. Pablo escribió en cuanto a esto a la iglesia de los Efesios, Efesios 4, 17 al 20. Esto pues afirmo juntamente con el Señor, dijo el apóstol Pablo, que ya no anden, ya no vivan, así como andan también los gentiles, los que no conocen a Dios. Porque los gentiles andan en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida que Dios da por causa de la ignorancia que hay en ellos, a causa de la dureza de su corazón. Ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes, mis hermanos, dicen, no han aprendido a Cristo de esta manera. No pueden tratar de mezclar a Cristo con todas estas cosas, con la vanidad, con los deseos o pasiones desordenadas. De manera que como cristianos necesitamos hacer algo a fin de no caer en semejante condición de insensibilidad ante cada una de nuestras responsabilidades como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo. Dile al que tienes a un lado, necesitas hacer algo, carnal. Algunos dicen, ay, no tengo a nadie en un lado, me salvé. No, también los que tienen atrás o adelante. Necesitamos hacer algo para no caer en la insensibilidad. Mis hermanos, algunos están tan insensibles que ya no les importa su forma de vida. Piensan que ya son salvos y con eso ya es suficiente. ¿Y sabe cuál es el problema? Que los que piensan así corren el riesgo de no ser salvos. Imagínese, como aquellos hombres, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. Pero yo les voy a contestar, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Por eso no podemos menospreciar estas advertencias. Debemos de tomar muy en serio lo que se nos está demandando como hijos de Dios y como quienes deben de manifestar esos rasgos de la nueva naturaleza que Cristo ha formado en nosotros. Debemos eliminar la pereza, el ser ociosos, problemáticos, lentos. Es lo que significa ser perezoso, vacilante, que nomás ando entre sí, no, sí y no, tardos o lentos. Ya es tarde para ir a la iglesia, ya voy. Pero ya faltan 5 minutos, ay, vivimos aquí a 10. Pero tenemos que llegar temprano. No seas religioso. O sea, todo eso va y penetra tu corazón, tus pensamientos y termina, aunque no lo creas, por mermar tu vida espiritual. Y están tan acostumbrados algunos cristianos a su vida espiritual que ya no se dan cuenta lo que tienen que avanzar, lo que tienen que cambiar o el camino que deben de recorrer. Algunos piensan que ya están casi por terminar su vida cristiana y la realidad es que están apenas en el inicio, como aquel hombre que el Señor Jesucristo le dijo, no estás lejos del reino de los cielos. No estaba dentro, simplemente había tenido una luz en su vida que le marcaba por dónde era el camino que debía avanzar. Y algunos están en la pura entrada del camino y piensan que por eso ya son salvos. Y no se dan cuenta que hay un camino que recorrer. Hay un esfuerzo, una diligencia que debemos de tener. Pablo nos dice que la pereza limita la vida práctica cristiana. Un hombre perezoso no practica la vida cristiana.
provoca que el avance del reino de los cielos sea demasiado lento. Por eso te aprendes un versículo cada mes. Demasiado lento. Por la pereza del corazón del hombre, la pereza del cristiano. Las mayores manifestaciones de un crecimiento espiritual en la iglesia han sido en la diligencia de los hijos de Dios. Cuando un hijo de Dios trabaja, se nota, ¿sabían ustedes? Se nota. Pero también se nota cuando un hijo de Dios no trabaja. Se nota cuando un hijo de Dios lee la Biblia. Y se nota también cuando no la lee. Se nota cuando pone atención a la enseñanza y se nota cuando no la puso. ¿De qué se trató la enseñanza? No, estuvo buena. ¿De qué? ¿Qué? Espérame, me están hablando y la alarma luego en el celular. Se nota, mis hermanos, cuando alguien trabaja. Porque cuando alguien trabaja se ve un avance. Cuando no se trabaja también se nota y se ve un estancamiento espiritual. Y no solamente eso, sino una decadencia espiritual y, escúchame bien, un cambio de carácter para mal. Nota a alguien que se vuelve cada vez más huraño, más enojón. Es porque no es diligente en las cosas de Dios. No trabaja. Es cada vez más enojón, cada vez más gritón, cada vez menos paciente, cada vez más mezquino, más codo. Oye, tú antes le querías dar a todos, ahora no le quieres dar a nadie. No, pues es que ¿sabes cómo está la inflación? Ya habló Andrés por la inflación también, ya, relájense. No pasa nada. Pero alguien que no trabaja, que es perezoso, se nota. En Efesios capítulo 5, versículo 14 y 15 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes. ¿Qué? Dijo uno ahorita, ¿qué? No, estamos hablando de la Biblia, mi hermano. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andes, no como necio. Los proverbios ligan mucho la pereza con la necedad. No como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Pero para eso tenemos que ser diligentes. La pereza, mis hermanos, corresponde a la vida de aquellos que están lejos del reino, que buscan sus propios intereses, los cuales al final no alcanzan a ver cumplidas las promesas de Dios en sus vidas y caen en una amargura cada vez más tremenda. Porque Dios no bendice a los perezosos. Dios no bendice a los perezosos. Dice Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Yo quiero ser grandemente utilizado por Dios. Ni vienes a la iglesia, hermano. No, pero allá en el mundo, porque el mundo es mi parroquia. No, yo quiero ver que mis hijos, yo quisiera que mi hijo fuera grandemente utilizado por Dios. ¿Y tú qué estás haciendo para que eso suceda? El alma de los diligentes será prosperada. ¿Quieres que Dios te use? Pero ¿cómo quieres que Dios te use? Yo quisiera tener palabra para... Es que a veces se acerca la gente a pedirme consejo, no sé qué decirle. ¿Lees la Biblia? Sí. ¿Cada cuánto? Pues cuando vamos a la iglesia. Y vas las 3, 4 reuniones que hay. No, nomás los domingos. ¿A poco hay más reuniones? ¿Cómo quieres tener palabra si no te esfuerzas por obtenerla? El Espíritu Santo nos recordará, pero si la hemos leído, si la tenemos fresca en nuestro corazón. Por eso se acerca a alguien, a veces no sabe ni darle consejo, porque no trabajas, no eres diligente. Escudriña la palabra. Acércate con alguno de los servidores, con quien tú quieras, y pídele un plan de lectura para que te pueda guiar alguno de los servidores. ¿Sabes que yo me comprometo contigo a leer diariamente? Pero esfuérzate, pide, porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. Todo aquel que busca, encuentra. Pero tenemos que trabajar, nosotros movernos. La pereza es una reacción de la carne, la cual al final su propósito es la corrupción. Alguien que es perezoso termina por
Siempre andar en la corrupción de su carne. La carne está siempre alerta, esperando el momento que le des la oportunidad para hacerte daño. Y si no eres un hombre o una mujer esforzado o esforzada en lo que requiere diligencia, te vas a ver envuelto en prácticas que, más allá de ser una demostración de una vida cristiana, vas a terminar por manifestar una simple religiosidad o simpatía por las cosas divinas, pero no lo que Dios quiere usar, no lo que Dios quiere formar. Por eso Jesucristo claramente dijo: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No importa cuán buena intención tengas, si no te esfuerzas y no fortaleces tu vida espiritual, terminarás cediendo ante las tentaciones y deseos carnales que se te presenten. No importa si tienes la mejor de las intenciones, una buena intención no te ayuda para nada. Necesitas esforzarte y ser diligente, apresurándote a las cosas, hacer las cosas para que ocurran de la mejor manera posible, con dedicación, con esfuerzo. Porque les repito, mis hermanos, las cosas no se dan en automático. El cristiano tiene que trabajar. Escúchame bien lo que te voy a decir, hermano. Muchos antes de nosotros trabajaron. Trabajaron al punto de dar sus vidas para que la salvación nos alcanzara a ti y a mí. Y trabajaron duro. Y muchos aún continúan trabajando a fin de que podamos recibir la sana palabra de Dios. ¿Te has echado un clavado a ver cuánto costó que tuvieras tu Biblia en español? ¿Cuántas personas tuvieron que morir para que las traducciones fueran posibles? ¿Sabes cuántas personas tuvieron que ser quemadas en la hoguera para que la Biblia estuviera al alcance de todos? Trabajaron, mis hermanos. Trabajaron grandemente. Todos tienen, casi la mayoría tienen la versión Reina Valera, ¿verdad que sí? Y no saben ni por qué. Pero Casiodoro de Reina fue un hombre que trabajó durante entre 10 y 12 años para realizar esta traducción. O bueno, la primera traducción, que fue la traducción del Oso de 1569, creo. Pero trabajó durante de 10 a 12 años, huyendo de ciudad en ciudad porque lo querían matar a causa de traducir la Biblia al castellano. Y después un amigo suyo llamado Cipriano Valera siguió también con su revisión y también tuvo que huir. John Wycliffe, Juan Hus o John Hus y muchos otros, para que nuestra Biblia, para que la Biblia estuviera al alcance de todos, trabajaron arduamente. Le dedicaron tiempo, esfuerzo, recursos económicos, todo lo que sea necesario para que el reino de Dios avanzara, mi hermano. Para que hubiera edificación en las iglesias. Muchos antes de nosotros trabajaron. Si hubieran sido ellos apáticos a la diligencia, si ellos hubieran sido perezosos, principalmente en el amor, entonces no sería amor. Alguien que es apático en el amor no es amor. Y un amor que no es amor, pues no alcanza a nadie. Pero aquel que verdaderamente se esfuerza, es diligente en las cosas del Señor, principalmente en la manifestación del amor fraternal, como lo dice el apóstol Pablo, es alguien que alcanza a otros, que de verdad puede alcanzar a otros. Imagínense si hubieran sido apáticos los que trabajaron antes de nosotros en las cosas de Dios. Ya se hubiera acabado el cristianismo. Dios siempre tiene un remanente fiel. Les repito, procuremos ser de ese remanente fiel, trabajando y esforzándonos en lo que Dios nos demanda. Cuando hay amor en el corazón del hombre, cuando hay verdadero amor, entonces se aleja la pereza de nuestra vida o la pereza del corazón. Cuando amas a tu esposa, no importa que estés cansado, le sirves, mi hermano. Cuando amas a tus hijos, no importa que estés cansado, le sirves, los atiendes. Cuando amas a los hermanos, no importa que te duelan los pies de estar parado, te quedas otro rato y le escuchas. O lo acompañas, haces lo que sea. Cuando hay verdaderamente amor en el corazón del hombre, la pereza se aparta de la vida, de nuestra vida.
Y comenzamos a accionar ese amor, esforzándonos para que otros puedan participar también de la misma vida. Hay muchos que no se esfuerzan ni con los suyos propios, ni con los de su casa, mucho menos lo van a hacer con los hermanos y mucho menos con los enemigos. Alguien diligente, mis hermanos, es alguien a quien no le gusta perder el tiempo. Está aprovechando cada momento, sea en su casa o sea en la iglesia o sea en el mundo. Aprovecha bien el tiempo. Abre tu Biblia, Hebreos capítulo 6, versículo 10. Con este pasaje terminamos, hermanos. Hebreos 6, 10 al 12. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar su obra de amor y el trabajo, su obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor que han hecho o que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Cuántos quisieran que este pasaje se aplicara a sus vidas? Pero muchos no van a disfrutar de este pasaje. Dios no se va a acordar de su obra de amor porque no hubo obra de amor. Dios no se va a acordar de su trabajo porque no hubo trabajo. Ahora, los que sí lo han hecho, dice la Escritura, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿El trabajo es hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. La misma solicitud, la misma diligencia, el mismo esfuerzo hasta el fin. ¿Te sientes cansado? El Señor renueva tus fuerzas. Así lo dice la Escritura. Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Multiplica las fuerzas como las del búfalo. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O en otras palabras, no te vayas a quedar en el camino pensando que ya alcanzaste o que sí eres o que sí vas a heredar, cuando no es así. La carne es perezosa, mis hermanos, y la carne nos quiere jalar hacia atrás, hacia los deseos que teníamos antes, estando en nuestros delitos y pecados. Pero es como aquel viejo asno al que hay que picar con una vara para que avance, porque frecuentemente es a causa de nuestra pereza, de nuestra negligencia, que evitamos la obra y las bendiciones que el Señor quiere producir en nuestras vidas. La forma en la cual Dios quiere maravillarnos. Y sacan imágenes, memes como David era así, Moisés era así, luego Sansón era así, y luego fulanito era así. Si todos ellos eran así, ¿tú crees que no te puede utilizar Dios también a ti? Ay, pero eso es una verdad demasiado a medias y demasiado corta. Todos ellos tuvieron que negarse a sí mismos. Todos ellos tuvieron que trabajar, todos ellos tuvieron que padecer. Y ninguno se quedó en la misma condición en la que el Señor lo llamó. Todos trabajaron a fin de caminar y crecer en su vida espiritual. Sí te puede utilizar Dios si trabajas. Dios te puede bendecir si trabajas. Dios te puede llenar de toda su plenitud, sí, si te esfuerzas, si quitas la pereza de tu corazón, si demuestras o te esfuerzas por demostrar una vida cristiana, no una religiosidad. La vida cristiana, mis hermanos, debe de ser visible a fin de que sea creíble. La demostración de vida cristiana se fundamenta en el hecho de querer vivir la voluntad de Dios
Escúchame bien, cueste lo que cueste, mi hermano. Cueste lo que cueste. No podemos perder el tiempo siendo ociosos. Debemos de ser diligentes a fin de poder crecer espiritualmente. La diligencia es algo que se transmite, y entre más diligentes seamos, más notarán nuestro ferviente amor al Señor y hacia su iglesia. Y todo eso se transmite a la vida de otros, para que otros puedan seguir también el mismo ejemplo, la misma solicitud. Por eso el apóstol Pablo instruyó a Timoteo diciéndole que lo que había aprendido, eso transmitiera y encargara a hombres fieles, diligentes, solícitos, también para poder enseñar, capacitados para poder enseñar a otros. De modo que la palabra de Dios y la vida cristiana no fuera menguando, no se fuera demeritando, al punto de que el diablo sea cristiano también. Porque así vivimos en una sociedad en la que el mismo diablo dice que es cristiano, porque ya no tiene el mismo peso que la palabra del Señor tiene o demanda, para lo cual se necesita trabajo y esfuerzo. ¿Cuántos quieren demostrar la vida cristiana? Si quiere demostrar la vida cristiana, me doy con que uno levante la mano, no importa. Hay que trabajar, mis hermanos. Hay que trabajar, hay que esforzarnos, hay que ser diligentes. Amén. ¿Quieren que algo ocurra en sus vidas? Si quieren que Dios haga algo en sus matrimonios, en sus familias, que Dios los use poderosamente, que dejen un legado a las nuevas generaciones, no es en automático. Si a la vaca no lo ordeñas, la vaca no da leche. Hay que trabajar. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Mis hermanos, aprovechen lo que el Señor les está dando. Aprovechen los tiempos, la posición que ustedes están teniendo. No todos tienen el privilegio que tenemos nosotros de tener la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino tener un lugar de reunión donde podemos aprender de Dios. Aprovéchenlo. A veces puede ser pesado venir aquí y pasar ciertas horas. Pero mis hermanos, antes de nosotros trabajaron gente para que también nosotros pudiéramos estar aquí. Yo recuerdo las anécdotas del pastor Chuy Olivares, y él habla de en un solo día predicar 5 o 6 enseñanzas, 7 enseñanzas o más. Ahora, ¿sabe cuánto tiempo de trabajo se requirió para todas esas enseñanzas? ¿Cuántas noches de desvelo? Hay gente que trabaja para que nosotros podamos tener la palabra. Nosotros tenemos que aprovechar eso y reproducirlo en la medida en la que nosotros podemos hacerlo, siendo diligentes, escudriñando las Escrituras, poniendo atención. Es difícil porque luchamos contra la carne y la carne quiere irse rápido. Pero les apuesto que si les ofrecemos $100 a cada uno aquí por otra hora, la mayoría se queda. ¿Cuántos se quedan por $100? Yo me quedo. Pero no veamos el beneficio personal o propio o temporal. Veamos lo que Dios está haciendo, lo que Dios está sembrando, lo cual va a dar fruto, y en su tiempo se va a cosechar algo hermoso en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de la iglesia, en tu relación con los hermanos. Inviértele un poco de tiempo a un hermano y vas a cosechar una bonita amistad que te va a ayudar y te va a levantar en los momentos más difíciles. Pero no quieras que la amistad también surja de la noche a la mañana sin esfuerzo, sin dedicación, sin diligencia. Tenemos que trabajar para que el amor sea una realidad en medio de nosotros. Dios nos ha puesto en este lugar con un propósito. Ese propósito es engrandecer su nombre a través de la edificación del cuerpo. Vivir la vida cristiana, algo que sea visible a fin de que sea creíble y que el mundo pueda ver que verdaderamente Cristo vive y reina en medio de nosotros. Cierra tus ojos, hermano y hermana. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fieles.
Tú conoces nuestro corazón, porque tú lo sabes todo, Señor. Y hoy nos ponemos delante de ti y te pedimos, examínanos, oh Dios. Gracias, Padre, por ser tan bueno. Gracias por amarnos tanto y por ser tan paciente también, por trabajar arduamente con nosotros, por no cansarte, no tomar tiempos de reposo, sino que día y noche estar trabajando con nuestro mal carácter, estar trabajando con nuestros deseos carnales, a fin de hacernos bien. Tú quieres algo bueno para nosotros. Queremos trabajar juntamente contigo para que esas bendiciones, eso bueno que tú quieres para nosotros, sea una realidad. Reconocemos en esta tarde que no es en automático. Reconocemos que si no han ocurrido las cosas que tú has preparado para nosotros, es quizá porque no nos hemos esforzado o trabajado lo suficiente. Pero hoy, Señor, en esta tarde, nos interesamos por esas cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Ponemos atención, no queremos ser apáticos ni indiferentes, porque tú tienes algo precioso. Y queremos continuar así, buscando tu rostro hasta el fin, a fin de estar seguros de que verdaderamente vamos avanzando en el reino de Dios. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos. Bendícelos, guárdalos, y que esta palabra quede implantada en los corazones, y no solamente eso, sino que tu Espíritu Santo abunde aún más y añada más de tu verdad, esa verdad que indudablemente nos da libertad y nos santifica. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos y te damos gracias. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano y hermana. Hermanos, estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima reunión. Muchas gracias por su paciencia, por su amor, por su entrega. Que el Señor siga obrando cosas grandes, maravillosas en ustedes, y que sean esos instrumentos de honra para Dios que llevan el dulce olor de su conocimiento a todo lugar. Que Dios los guarde y que tengan una bonita tarde al lado de sus familiares. Gracias, hermanos.